Hoy estaremos analizando dos puntos. ¿Por qué, si tengo el privilegio y la responsabilidad como pastor, por qué tengo que comportarme como un verdadero pastor? Estaremos viendo tal vez puntos que tal vez tenga que mejorar, pero cuando entienda el por qué debo de ser un pastor en toda la extensión de la palabra, esta reunión me ayudará y me motivará a eso. Para eso estaremos analizando el video del cuerpo gobernante, en el cual nos ponen un gran ejemplo que a grado razonable ellos han sido buenos pastores. Así como también estaremos analizando el ejemplo de Noé. No nos estaremos centrando en el relato, sino en las lecciones para nuestra vida práctica, cómo nos puede enseñar cualidades para nuestro vivir cristiano. Eso estaremos analizando esta noche. Comenzamos primeramente. Qué importante es tener buenos pastores, a cargo de nuestro hermano Elías Villalobos. ¿Qué tan importante ha de ser para un pastor cuidar al rebaño que tiene a cargo? Bueno, y uno se pone a pensar en un pastor literal. Tiene sus ovejas, tiene a sus borregos y, bueno, obviamente se preocupa por la oveja, ¿no? Si se lastima, ahí tiene que estar, tiene que darle primeros auxilios. Si es que hay un lobo, un animal, tiene que salir a protegerlo. Pero cuando hablamos de pastorear y de cuidar al rebaño de Jehová, ¿qué guías tienen los pastores? ¿O qué han hecho? Sí, en los tiempos de Jeremías y Ezequiel, desafortunadamente había personas que estaban quedando muy cortos en su rol, en su misión. ¿Y a Jehová le gustaba eso? No. Jeremías y Ezequiel dejaron escrito a mucho detalle qué es lo que pensaba Jehová. Vamos a empezar buscando lo que es Jeremías, capítulo 23, versículo 2. Y cuando lo encuentre, póngale separador. Ahorita vamos a ir y venir. Jeremías, versículo 23, versículo 2. Y dice en la parte B, dice, ustedes esparcieron a mis ovejas, no dejaron de dispersarlas y no las cuidaron. Jehová las estaba viendo y Jehová estaba muy enojado. Y es que es como si les dijera, yo te di a mis ovejitas, le decía a esas personas, yo te di a mis ovejitas, a mi rebaño, y mira nomás cómo las tienen, todas descuidadas. ¿Qué estaban haciendo Ezequiel? Igual ponemos separador. Ezequiel, capítulo 34. Versículos 2 al 5. Y Jehová les pregunta, ¿no? Empieza en el 2. Dice, bueno, ¿qué es que no es que acaso el rebaño a quien tienen que alimentar? Dice el 3, 34 al 5. Dice el 3, ustedes se comen la grasa, se visten como la lana y matan al animal más gordo, pero el rebaño no lo alimentan. No han fortalecido a las ovejas débiles, ni han curado a las enfermas, ni han vendado a las heridas, ni han traído de vuelta a las descarriadas, ni han buscado a las perdidas. En vez de eso, las han dominado con dureza y tiranía. ¿Eran buenos pastores entonces? No. Sí, ¿cuál fue el problema aquí? Primero, no le estaban dando lugar al privilegio y segundo, no estaban apreciando la asignación y no estaban actuando a la altura de. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice el 5 de Ezequiel. Así que fueron dispersadas por no tener pastor. Fueron dispersadas y se convirtieron en alimento para todos los animales salvajes del campo. Qué lástima que el rebaño de Jehová se haya echado a perder de esa forma. ¿Qué iba a hacer entonces Jehová? Ahora sí regresamos a Jeremías, el 23:2. ¿Sí? Y cierra el versículo diciendo, y por eso a ustedes los castigaré por sus malas acciones, afirma Jehová. Y vamos a pensar tantito. Jehová lo conocemos como un Dios de amor, de cariño. ¿De qué manera se habían llegado a comportar para que Jehová pensara en castigarlos? ¿Qué estaban haciendo que estaban echando a perder el rebaño de Jehová? Bueno, es que si hay notas. Otra vez seguimos más adelante, el 23. Jeremías 23. Y bajamos al versículo 14. Dice, y he visto cosas horribles en los profetas de Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Dice, cometen adulterio y viven en la mentira, apoyan a los malvados y no se arrepienten de sus maldades. Para mí todos son como Sodoma y los habitantes de ella son como Gomorra. ¿A quién los estaba comparando?
¿sí? Y eso que eran los ancianos, eso que se supone eran los que dirigían, los que se encargaban de proteger y de guiar al pueblo de Jehová. Y es que vimos tantos casos en la Biblia de reyes y sacerdotes que no hicieron su trabajo como debían. Y podemos hablar de reyes como Saúl, como Acab, y varios más, ¿no? Tenían a su cargo a la gente. La imagen vemos cómo es que en vez de estar enfocados en tratar de guiar y proteger al pueblo, ¿qué estaban haciendo? Lo llevaron al declive. Sí, estaban hablando mal de Jehová, estaban siendo laxos, llevaban a la gente a ser apóstatas. Y eso lo podemos ver aún ver hoy en día. En la investigación en la Atalaya, 1 de marzo del 94, página 8, párrafo 4, me gustó mucho, bueno, me llamó la atención el comentario que hace. Dice, sí, esos profetas o maestros daban un pésimo ejemplo de moralidad que en realidad animaba a la gente a actuar del mismo modo. Fijémonos en la situación actual de la cristiandad. ¿No es la misma que en los tiempos de Jeremías? Y uno se pone a pensar, bueno, es que entonces, ¿qué tan diferente es? Dice, hoy el clero permite que los adúlteros y los homosexuales sigan siendo clérigos y hasta les deja oficiar. Y la pregunta, ¿sorprende acaso que muchos feligreses también sean inmorales? Y te quedas pensando, bueno, ¿cómo puedo yo esperar que la gente del mundo no sea inmoral si se supone que la misma gente que los va a guiar, que se adjudicó la responsabilidad de enseñarles de Jehová, pues no están actuando, lo están siendo inmorales ellos mismos? Podemos hacer comparación entre el pasado y el presente. Así como hay personas hoy día que no están a la altura, vamos a tomar tres ejemplos. En el pasado, por ejemplo, podemos empezar con el rey Saúl, que aunque empezó bien, ¿sí? ¿Qué pasó? Se alejó de Jehová y acabó buscando mediums, recurre al espiritismo. Joram, otra persona, empezó bien, pero el miedo le ganó. Se hizo dos becerros de ojo, dijo, de oro, dijo, ¿para qué van a Jerusalén? En vez, mejor, aquí cercas, hacemos dos becerros, ustedes adoran aquí. Y poco a poco empezaron a dejar de adorar a Jehová. Otro caso, acá, bueno, se casó con alguien de afuera, se casó con Jezabel, ella lo guió a adorar a otros dioses y dice la Biblia que él llegó a actuar precisamente para provocar a Jehová. Y más casos tenemos, uno se pone a ver, Ocosías, Jehoram, acá Samón, muchas personas más, sacerdotes, son gente que constantemente falla. Pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa cuando la gente que se supone debe cuidar, debe de ser los pastores, se alejan de lo que Jehová dice? Jeremías 23:15. Y dice, por lo tanto, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos contra los profetas. Voy a hacer que coman ajenjo y voy a darles de beber agua envenenada. Bueno, yo me pregunté, bueno, ¿qué es el ajenjo? ¿Por qué? El perspicaz dice que el ajenjo es una hierba muy amarga, muy, muy amarga. Jehová le estaba diciendo a la gente, a esas personas, es que así como tú me fallaste, como tú no cuidaste al pueblo que yo te di, vas a tener unas consecuencias tan amargas, tan desagradables. ¿Y qué consecuencias tuvieron? Saúl, bueno, él se alejó de Jehová, en una pelea contra los filisteos, se acaba muriendo por su propia espada, deshonrado, se suicidó. Jeroboam igual Jehová lo mató y tampoco dejó herederos. Acab, él tenía el plan de retomar una ciudad, pero un profeta de Jehová, Micaya, le dijo que no iba a tener éxito, pero él lo iba de terco y va y fallece por una flecha que le cae entre las juntas de la armadura. La lección que nos deja, estas personas tenían a su cargo al pueblo de Jehová, fallaron en su responsabilidad de cuidarlos y estar al pendiente, y tuvieron consecuencias. Entonces hoy día, las instrucciones que reciben los ancianos a la hora de servir y proteger al pueblo de Jehová, ¿dónde las encontramos o qué guía pueden tener ellos? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que define a un buen pastor? Primera de Pedro, primera carta de Pedro 5, 2 al 3. Y dice, pastorean al rebaño de Dios que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes. No lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño, que se noten las ganas. Ni lo hagan actuando como si fueran los amos de los que son herencia de Dios, sino convirtiéndose en ejemplos para el rebaño. Y qué cariñoso Jehová, ¿no?
siendo el pastor, a pesar de que en comparación a Jehová realmente pues no somos nada como humanos, aún así la consideración que tiene para Jehová con nosotros, que le dice a los pastores que tienes que cuidar con cariño. Qué bonito, ¿no? Y pues ya vemos que con esas pautas, cuando vemos que los ancianos las aplican, como cuando se esfuerzan, cómo aplican los principios de Jehová, pues vemos el resultado, una congregación fuerte, animosa, que está unida. De verdad que, y ya en ese punto podemos ver que cuando estamos felices en ese punto y estamos disfrutando de la congregación de corazón, y podemos decir que qué importante es tener buenos pastores. Igual para esta semana tenemos tarea, les animo a checar. La pregunta que tenemos para esta semana es ¿cómo beneficia al pueblo de Dios el cumplimiento de Jeremías? Capítulo 23, versículos 5 al 6. Quienes tenemos el privilegio y responsabilidad de ser pastores, esta asignación nos ayudó a pensar un poquito si mi ejemplo arrastra de manera positiva o negativa. Si vimos campos de oportunidad, es el momento. Si no, vimos lo que hace Jehová con quienes no cuidan a su rebaño. Ahora busquemos perlas escondidas, a cargo de nuestro hermano Filadelfo Torres, por favor. Esta consideración, hermanos, es con participación del auditorio. Vamos a invitar a alguien que nos quiera leer lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 34. Allá, hermano Alejandro Salas, por favor. Y cuando alguien del pueblo, un profeta o un sacerdote te pregunte, ¿cuál es la carga de Jehová? Tienes que contestar, ustedes son la carga y me libraré de ustedes, afirma Jehová. Gracias, hermano. Ahora la pregunta, hermanos. ¿Cuál es la carga de Jehová? Según el texto que se acaba de leer, hermana Yasmín de Bartolo. Acá está. Sí. En los tiempos de Jeremías, cuando se dictaba el juicio a las personas, esas mismas personas que eran apáticas para Jehová eran una carga. Así que él ya había dicho que se desharía de ellas. Y en nuestro tiempo, pues también viene la inminente destrucción, pero también para Jehová son una carga las personas que no están haciendo caso a esa advertencia. Correcto, hermana, gracias. Hermano Betancourt, acá adelante, por favor. Aquí aprendemos que la carga de Jehová es en dos sentidos. Ellos, los que no obedecen, como ahorita la cristiandad, que se le han dado ya juicios, son una carga para Jehová. Pero los juicios de Jehová también son una carga para ellos. Ellos lo sienten así porque les molesta la predicación y prueba de ello es que la obra se ha proscrito en muchas partes del planeta. Correcto, hermano. Entonces, Jeremías fue valiente al profetizar, ¿verdad? Esa carga que tenía que responder a las personas del pueblo, a los profetas y a los sacerdotes. Ahora vamos a pasar a ¿qué perlas espirituales has encontrado en la lectura de esta semana, hermano? De la Biblia. Hermana Rosy de Esparza. En el capítulo 22, en el versículo 16, hablando Jehová sobre Josías, mencionó que este hombre o este rey había atendido las situaciones de los pobres, de los que sufrían y que todo le había ido bien. Y entonces Jehová menciona, ¿no es esto lo que significa conocerme? Entonces entendí cómo es que mientras más conozca yo a Jehová, lo tengo que demostrar con hechos. No es nada más decir que conozco a Jehová o que le sirvo. En el caso de Josías, él demostró su amor y su conocimiento con hechos. Entonces, no puedo decir que amo a Jehová, que lo conozco, si tengo malos hábitos, soy murmuradora, no ayudo a los hermanos. Entonces, entiendo pues esto, tengo que demostrar con hechos mi amor por Jehová como lo hizo Josías. Bien, hermana de Águeda. Allá atrás, hermana. Hermana Águeda.
el 23-28, ahí Jehová exhorta a sus siervos que digan sus palabras fielmente. Y una manera de que nosotros podemos oír las palabras fieles que Jehová desea que hagamos, pues tienen que estar basadas en su palabra, la Biblia, lo que la organización nos está enseñando. Por lo tanto, la importancia de que siga estudiando, siga aprendiendo de Jehová, para que siempre tenga las palabras fieles que Jehová me pide. Bien, hermano, gracias. Aquí adelante, por favor, la hermanita que está aquí. En Jeremías 23:4 vemos la importancia de tener un enfoque adecuado acerca de los ancianos de la congregación. Pues no solo son nuestros pastores cuando visitan a los hermanos para ayudarlos y darles ánimo, sino que también deben de procurar su bienestar espiritual, ya que Jehová pues condenó a estos falsos pastores que desatendían a las ovejas, mientras que velaban egoístamente por sus propios intereses. Por eso, sin en cambio, Jehová prometió dar a su pueblo pastores cariñosos y considerados que deberán protegerlos. ¿Cuánto agradecemos al amor de Jehová hacia sus ovejas? Bien, hermano, gracias. Hermano Pérez. En el 23-24 hay unas expresiones que me animan a mí a tomar conciencia respecto a cualquier cosa que se esté haciendo, no tratar de ocultarlo porque Jehová todo lo ve. ¿Puede un hombre ocultarse en un escondite donde yo no lo vea? Esto verdaderamente me hace pensar y me da a entender que cualquier cosa porque yo le diga a Jehová que se va a cumplir, lo tengo que llevar a cabo. No me puedo esconder porque a final de cuentas la promesa o el compromiso lo hice con Jehová y no con los hombres. Bien, gracias, hermano. Hermana Márquez, aquí adelante, por favor. En el capítulo 22, versículo 3, me exhorta a no ser injusta con las personas, es decir, no tener preferencia hacia con alguien que pueda sacar algún provecho o ventaja. Jehová ama la justicia y yo debo también de actuar de esa misma manera. Así que a todas las personas las tengo que tratar con bondad y ser considerada con quien sufre y no abusar de ellos. Gracias, hermano. Hermano Alejandro Álvarez. Sí, muchas gracias, hermano. Jeremías 23-27 menciona, con los sueños que se cuentan unos a otros intentan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Ahorita en la cristiandad, hermano, los líderes religiosos esconden el nombre de Jehová. Lo llaman Señor o Dios. Esto me enseña que los pastores excelentes deben de mencionar ese nombre. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ivania Espinosa, aquí adelante. Sí, en Jeremías 23:16 y pues también el 15 en su parte B, pues menciona cómo es que pues los profetas falsos pues decían mentiras, algo y que según decían que era de parte de Jehová, pero realmente venía de su corazón. Y esto me recuerda también que, por ejemplo, en la actualidad también pasa lo mismo con las mentiras que dicen, por ejemplo, de la cristiandad. Y muchas veces esas enseñanzas pues también hacen que la gente muchas veces sufra. Pero a mí me recuerda que Jehová, como dice que esto sale del corazón de esas personas y no de Jehová. Entonces, esto me enseña que Jehová nos enseña cosas que nos hace felices y no como esas enseñanzas. Bonita perla, hermana. Hermana Barroso, aquí adelante, por favor, hermano. Sí, en el capítulo 23, el versículo 22, ahí aprendo que si quiero estar dentro del círculo de amigos íntimos de Jehová, pues debo de ver, escuchar y obedecer sus palabras. Y no solamente eso, sino también ayudar a otras personas, ¿verdad? A corregir su camino hacia Jehová y servirle de todo corazón. Y también que lleguen a formar parte de ese círculo de amigos íntimos de Jehová. Gracias, hermano. Gracias, hermanos, por sus bonitas perlas compartidas. Hermano Torres, muchas gracias, así como quienes le ayudaron con sus muy buenos comentarios. Ahora escucharemos una porción de lectura de esta semana de Jeremías, capítulo 23,
Versículo del 25 al 36, a cargo de nuestro hermano Carlos Esparza. Lo escuchamos, hermano. A los profetas que están profetizando mentiras en mi nombre, les he oído decir, tuve un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán en el corazón de los profetas esto de profetizar mentiras? Son profetas de las mentiras de su propio corazón. Con los sueños se cuentan unos a otros, intentando hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que tenga mis palabras, que diga mis palabras fielmente. ¿Es que se parecen a algo la paja y el grano? Afirma Jehová. ¿No es mi palabra como un fuego? Afirma Jehová. ¿O como un martillo de forja que destroza el peñasco? Por eso, afirma Jehová, aquí estoy yo contra los profetas que se robaron unos a otros mis palabras. Aquí estoy yo contra los profetas, afirma Jehová. Los que usan su lengua para decir, él afirma. Aquí estoy yo contra los profetas de sus sueños falsos, afirma Jehová, que cuenten sus sueños y descarrían a mi pueblo con sus mentiras y sus fanfarronerías. Pero yo no les envié ni les ordené nada. Así que no les haré ningún bien a este pueblo, afirma Jehová. Y cuando alguien del pueblo, un profeta o un sacerdote pregunte, ¿cuál es la carga de Jehová? Tienes que contestar, ustedes son la carga, me libraré de ustedes, afirma Jehová. En cuanto al profeta o al sacerdote o a alguien del pueblo que diga, esto es la carga de Jehová, castigaré a ese hombre, a los de su casa. Esto es lo que cada uno de ustedes está diciéndole a su prójimo y a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Qué ha dicho Jehová? Pero no mencionen más la carga de Jehová, porque la carga son las propias palabras de cada uno. Y ustedes han cambiado las palabras del Dios vivo, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Hermano Esparza, muchas gracias. Usted estaba poniendo atención a la lección 1, hablar con entusiasmo, especialmente en el punto número 3. La lectura le favoreció, porque el punto 3 dice, haga que su mensaje cobre vida. ¿Qué fue lo que hizo? La lectura venía de condena, lo cual le favoreció a su tono de voz y todo lo cual pudo lograr su lección. Igualmente, aunque ya no calificamos, cumplió también con la lección número 15 del libro de Benefícese, buena apariencia. Es un cambio ahora la guayabera formal, pero aún así, hermano, lo hizo muy bien. Muchas gracias. Ahora pasemos a la sección Seamos mejores maestros. Empezaremos con una conversación. Estaremos viendo cómo presentan y analizan un video del kit de enseñanza. A cargo de nuestra hermana Sofía Ramírez y nuestra hermana Betancourt Dana. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto encontrarte en casa. Mi nombre es Dana. Hola, mi nombre es Leslie. Fíjate que estamos pasando a visitar a tus vecinos y también a ti con el fin de compartir un mensaje que es de mucho valor y además estoy muy segura que te va a ayudar en tu día a día. Sí, claro, pero antes, ¿de qué religión son? Ah, mira, somos testigos de Jehová. Ah, entiendo. Lo que pasa es que por mis estudios tengo que viajar a varias partes del país y pues me he dado cuenta de que por todos lados hay unas personas como tú tocando puertas de casa en casa o en un tipo como de exhibidor, dando revistas a las personas y pues eso me llama la atención y quisiera saber por qué lo hacen. Bueno, primero que nada te quiero felicitar porque pues te has tomado el tiempo de observarnos y además de preguntarnos, ¿verdad? Y también pues que fue directamente a un testigo de Jehová porque muchas veces si te informas en otros medios, muchas veces pues distorsiona la información. Sí, pues yo creo que es mejor preguntarle a alguien que sabe. Sí, así es. Y fíjate que respecto a lo que me preguntas, en nuestro sitio de internet jwv.org encontramos un video que te explica quiénes somos los testigos de Jehová y también nuestras creencias. ¿Me permites mostrártelo? Dura muy poquito tiempo. Sí. ¿Qué te pareció? Pues la verdad no es como me lo imaginaba. El saber por qué se llaman testigos de Jehová y pues que ustedes también creen en Jesús y predican por todo el mundo. Sí, así es. Y pues nuestra principal labor es cumplir con las palabras que están escritas en la Biblia. Sí, incluso me fijé que hay personas de diferentes culturas conviviendo juntas. ¿Eso es verdad?
Sí, fíjate, Sofi, que a donde quiera que tú vayas encontrarás testigos de Jehová de diferentes culturas, diferentes formas de ser y de hecho, pues se los llama testigos porque damos testimonio, ¿verdad? Como viste en el video. Y esta es una profecía que está escrita en la Biblia. ¿Te la puedo mostrar? Sí. Es Mateo 24:14. ¿Lo puedes leer? Sí. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vaya, no sabía que se tomaban su labor así de en serio, pero me gustaría saber más acerca de ustedes y saber por qué ese mensaje que llevan es tan importante. Con gusto, Pira. Como vimos, la respuesta está en la Biblia, entonces con ayuda de ella podemos responder tus dudas. ¿Cómo cuál sería una de ellas? Mira, ahorita se me hace un poco tarde porque tengo que hacer mi maleta, pero ¿qué te parece si puedes venir los sábados? A esa hora estoy aquí. Ah, muy bien, sí. Igual si puedes compartir tu número de teléfono para seguir en contacto y quizás por mensaje resolver otra duda en lo que regresas. Sí, claro. Gracias, hermana Dana y hermana Sophie, por ayudarle. Muchísimas gracias. En este caso, hermano, usted le estaba teniendo atención a la lección número 3, punto número 4 de Obra de Amor, hablar con bondad. En este caso, su personalidad le favorece, porque dice aquí el folleto que se nota. A veces podemos, si no tenemos cuidado, fingir la voz, pero las personas van a notar si de verdad somos bondadosos. En este caso, su personalidad, su tono de voz le ayudó a cumplir a la lección. Igualmente nos ayuda a nosotros también en la predicación. Muchas gracias, hermanas, por su asignación. Ahora estaremos viendo hacer revisitas. Va a ofrecer una revista, perdón, sobre el tema de lo que ya habían hablado. A cargo de nuestra hermana Cari de Díaz y nuestra hermana Vania Hernández. Las escuchamos, hermanas. Vania, qué gusto verte, ¿cómo estás? Pues muy bien, Cari. Me da gusto poderte saludar de nuevo. Me comentabas que ibas a traerme una revista. Sí, mira, aquí la tengo, es la revista Despertad, 12 claves para una familia feliz. Mira, esta es tuya. Muchas gracias. La verdad es que me encantaría poder contribuir con mi familia, sobre todo porque soy joven y quiero una familia unida y feliz. Así es, mira, ¿qué te parece si abrimos la revista en la página 1? Y ahí vienen 4 claves para los jóvenes de las 12. ¿Puedes leer cuáles son las 4? Sí, claro, dice saber quién eres, ser confiable, ser trabajador y ponerse metas. La verdad es que me llama mucho la atención la de ponerse metas. Es una muy interesante. Mira, ¿qué te parece si abres la revista en la página 15? Ahí viene qué implica ponerse metas. Dice que para lograr una meta se necesita planificación, flexibilidad y trabajo duro. Si notas en las letras que vienen resaltadas, nos dice por qué es importante. ¿Puedes leerlo? Sí, dice, alcanzar tus metas te dará más confianza en ti mismo, fortalecerá tus amistades y te hará más feliz. Así es, ¿verdad? Y en el segundo punto dice, ¿qué puedes hacer? ¿Qué nos resalta Ivane? Pues aquí dice que puedo elegir mis metas, diseñar un plan y poner manos a la obra. Así es, ¿verdad? Entonces, si los jóvenes ponen en práctica, ¿verdad? Estas 4 claves que contribuyen a que la familia sea feliz, pues pueden llegar a ser adultos responsables. Y también, pues que tú tengas la revista, Vania, te va a ayudar a repasar estas 4 claves, ¿verdad? Las veces que tú quieras. Y si ves en las letras verdes, estas claves están basadas en principios bíblicos. Mira, estos principios bíblicos van a garantizar pues que son prácticos para la vida y si quieres puedes leer el que viene aquí en Proverbios 21-25. Sí, dice, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. La verdad es que, para serte sincera, me gustó mucho la revista. Se me hace interesante que pues en una hoja hayan tantas cosas, es muy sencilla.
Mira, pues qué bueno, ¿verdad? Que te gusta este formato de la revista. De forma práctica podemos ver, ¿verdad? Que lo que está basado en la Biblia es práctico para nuestra vida. Mira, pues las veces que hemos platicado anteriormente te he ofrecido un curso de la Biblia. También el método que este trae o que enseña te va a ayudar de maneras prácticas en tu vida. ¿Cómo ves si lo repasamos nuevamente para que veas que te va a encantar? Pues me gustaría mucho. La verdad es que si es así de sencillo y rápido, me encantaría empezar. Muchas gracias, hermanas. Exacto. Hermana de Díaz y hermana Vania. En este caso, hermana de Díaz, logró muy bien la lección, porque logró transmitir el método que está utilizando el cuerpo gobernante ahorita. Lección 9, punto número 5. La información que le sea útil a la persona. No solamente le dio párrafos de una revista, le dio principios, que es el enfoque que queremos transmitir a las personas. Cómo la Biblia les puede beneficiar y les puede ayudar en su vida, perdón. Que en este caso fue lo que usted hizo, hermana. Muchísimas gracias, hermana Vania y hermana de Díaz. Ahora escucharemos un discurso. Título: Jesús es el Hijo de Dios, a cargo de nuestro hermano Saúl Esparza. ¿Qué pensaría usted si yo con toda certeza le digo que el cielo es azul? Probablemente me diga que tengo razón, ¿verdad? Pero ¿por qué pensaría esto? ¿Porque muchas personas opinan lo mismo? ¿Porque un gran grupo de personas dicen que así es? Este no es un argumento válido, ¿verdad? Y además es innecesario. ¿Por qué? Porque todos nosotros, día tras día, hemos visto con nuestros mismos ojos que efectivamente el cielo es azul. Verdades absolutas como estas, hermanos, las encontramos también en la Biblia. Y hoy vamos a comentar una de ellas, y es que Jesús es Hijo de Dios. ¿Pero por qué creemos esto nosotros? ¿Porque muchas personas creen lo mismo? La verdad es que no. A nivel mundial, aproximadamente unos 2.300 millones de cristianos creen en la Trinidad. De hecho, los testigos de Jehová no formamos siquiera el 1.5% de los cristianos que creen lo contrario o que rechazan esta creencia. Pero si esta es una creencia tan común, tan famosa o tan popular, ¿por qué nosotros creemos lo contrario? ¿Les parece si lo leemos de la Biblia en Primera de Juan 4:15? Les invito a que me acompañen a leerlo. Primera de Juan 4:15 nos dice: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios se mantiene en unión con él y él se mantiene en unión con Dios. ¿Nos dimos cuenta, hermanos? Es una idea muy simple. Jesús y Dios son seres diferentes, como un padre lo es de su hijo. Y sí, probablemente un hijo pueda tener similitudes a las de su padre, puedan tener ciertas características que los hacen algo parecidos, pero sería irracional afirmar que son la misma persona. Y Juan estaba seguro de eso. Pero ¿qué opinaban los demás apóstoles? ¿Les parece si reafirmamos esta idea nuevamente en la Biblia leyendo el Evangelio de Mateo? En este caso, Mateo 16:15, el cual, si ya lo tienen, dice: Él, Jesús, dijo: ¿y ustedes quién creen que soy? Simón Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro estaba de acuerdo con Juan, ¿verdad? Pero aún más importante, hermanos, ¿qué opinaba Jesús al respecto? Si seguimos la lectura en el 17 nos dice: y Jesús le respondió: dichoso de ti, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba completamente de acuerdo en que Él era Hijo de Dios y en ningún momento se comparó con Él. De hecho, Jesús mismo en Juan 14:28 dijo que el Padre era superior. Textos como estos, hermanos, y un par de decenas más nos confirman esta idea, que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente hace falta que nosotros abramos los ojos, veamos al cielo y nos demos cuenta de qué color es. Gracias, hermano Saúl Esparza, por su muy buena asignación. Usted estaba prestando la atención a la lección 15, pero del folleto Seamos Mejores Maestros. Hablar con convicción. Necesito mostrar a los oyentes que entiendo y que comprendo y que creo lo que estoy diciendo.
Esto es muy importante porque a veces como oradores no lo entendemos. Lo creemos como siervos de Jehová, pero no lo entendemos. Y lamentablemente eso se nota en la plataforma, porque no puedo lograr llegar al corazón de los oyentes o en el ministerio porque no transmito esa convicción. Por eso ahí en el punto número, ¿cómo hacerlo? Prepárese bien. Necesito entender la información y cómo lo apoya la Biblia. ¿Para qué? Como lo hizo usted, puedo hablar con total sencillez y facilidad. Muchas gracias, hermanos. Finalizamos, hermano, nuestra sección Seamos Mejores Maestros. Pasaremos ahora a nuestra vida cristiana. Para esto, primeramente, cantaremos la canción número 103, siguiendo el tema de nuestra reunión. Nuestros pastores son un regalo de Dios, basado en Efesios 4:8. Canción 103. Siguiendo con el tema de los pastores, veamos lo que ha hecho el cuerpo gobernante como pastor de la congregación. Hermano Álvarez, por favor. Como se mencionó, hermanos, del pasado al presente, el cuerpo gobernante promueve la unidad. Pero, ¿quién está atrás de ello? Es la pregunta. Vamos a leer, hermanos, por favor, Juan 21:16. ¿Alguien puede darle lectura? Hermana Noemí, ¿te escuchamos? Gracias, hermano. De nuevo, por segunda vez, le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea a mis ovejitas. Muchas gracias, hermana. Como vemos, Jesucristo encargó que se pastoreara a sus ovejitas. Le encargó a Simón Pedro. Como se mencionó en los tesoros de la Biblia, los que dirigían al pueblo de Jehová quedaban mal varias veces, vez tras vez. Vamos a ver un video, hermanos, muy interesante. Pongamos mucha atención y haremos unas preguntas. Ahora como pregunta, hermanos, muchas gracias por el video. Cuando no había internet y otras tecnologías, ¿cómo demostraron los miembros del cuerpo gobernante que eran buenos pastores? Hermano Enrique, te escuchamos. Sí, lo demostraron con los grandes esfuerzos por cuidar y fortalecer espiritualmente a las congregaciones. Uno de esos esfuerzos era que viajaban personalmente a diferentes países. Esas giras de servicio podían durar semanas o hasta meses. Durante esas visitas daban discursos, se reunían con los comités de sucursal, visitaban los hogares Betel y animaban a los hermanos a seguir predicando. Esto también les ayudaba a conocer plenamente las necesidades de los hermanos. Excelente comentario, hermano. Muchas gracias por tu muy buen comentario. Hermana de Barroso, ¿la escuchamos? Sara de Barroso. Sí, se ve que el hermano Nor amaba mucho el servicio, ¿verdad? De tal manera que se preocupaba mucho por los misioneros, los betelitas, que eran los que estaban trabajando duro, ¿verdad? A fin de dar a conocer el nombre de Jehová. Así es de que él se esforzaba mucho por hablar con cada uno de ellos, visitarlos hasta donde estuvieran, para que entonces ellos le platicaran cómo les iba en el servicio, qué problemas tenían, si necesitaban vivienda, en fin. Se veía que el hermano de veras amaba a estos misioneros que estaban dando todo para Jehová. Excelente comentario, hermana Sara. Muchas gracias. Hermano Juan Carlos, ¿lo escuchamos? Sí, hermano. De hecho, el texto que se citó al inicio, las palabras de Jesucristo, el hermano no los tenía muy grabados en su corazón, por la razón de que tomaba muy en serio el apacentar a las ovejas, darles el alimento apropiado al tiempo debido. Cuando él se paraba en alguna terminal
sea, aunque fueran 20 minutos, 15 minutos, él se paraba para animar a todos los hermanos a seguir predicando, a mantenerse unidos, ya que ese era el principal objetivo, mantener unidas a las ovejas, ya que posteriormente muchos quisieron separarlas en los países que estaba proscrita la obra. Él se buscaba la manera hasta de disfrazarse precisamente para seguir llevando a cabo el cometido de mantener unidas a las ovejas y apacentarlas, como dijo Jesucristo. Gracias por su buen comentario. Entonces, queridos hermanos, el cuerpo gobernante y nuestros hermanos que nos visitan como excelentes pastores, nuestros hermanos superintendentes, están mostrando esto que acabamos de ver en el video para que Jesucristo cumpla su victoria. Hermano Álvarez, muchas gracias por su asignación, así como a quienes le ayudaron con sus buenos comentarios. Ahora estaremos analizando el estudio bíblico de congregación, y si recordamos la carta del cuerpo gobernante, estaremos analizando el segundo punto, cómo Noé condenó al mundo, y nos centraremos en cómo obedecer a Jehová sin importar lo que otros piensen. Nos ayudará esta lección. Hermano Betancourt, por favor, y el hermano Martín Flores como su lector. Ustedes han escuchado historias de hombres a los que llaman valientes, pero normalmente se refieren a personas agresivas, personas que no piensan, que actúan de manera violenta. Hoy queremos aprender sobre cómo un hombre justo, recto y valiente condenó al mundo del tiempo en el que él vivió. Noé. Noé condenó al mundo. Vamos a leer esta lección y lo escuchamos, hermano Flores. Después de la época de Enoc, algunos hijos espirituales de Dios se rebelaron en el cielo. Esos ángeles malvados eran unos pervertidos que bajaron a la tierra, se hicieron cuerpos humanos y tuvieron relaciones sexuales con todas las mujeres que quisieron. Los hijos que tuvieron eran seres híbridos, unos gigantes violentos y perversos, conocidos como Nefilim. Al final, la familia humana se había corrompido más que nunca. A los ojos de Dios, la humanidad, su obra maestra, se había echado a perder. Pero había alguien diferente, el bisnieto de Enoc, Noé. Noé llegó a ser un hombre justo, igual que Enoc. La Biblia dice que él andaba con el Dios verdadero. Más tarde, Noé se casó y tanto él como su esposa ayudaron a sus 3 hijos a ser obedientes a Jehová. Gracias a eso, toda la familia era muy diferente de quienes los rodeaban. Un día Jehová le dijo a Noé que quería acabar con toda la gente mala y que lo iba a hacer mediante un diluvio. Pero Jehová también quería que se salvaran las personas justas. Así que le pidió a Noé que construyera un arca gigante. Noé nunca había visto nada parecido al diluvio que Jehová había predicho, un diluvio que cubriría toda la tierra, y nunca antes había tenido que construir algo tan inmenso. Pero confió en las promesas de Jehová y puso manos a la obra. Noé y su familia se enfrentaron a enemigos aterradores que odiaban su mensaje y su labor. Noé y su familia necesitaban valor para hacer este trabajo. Seguro que tuvieron que enfrentarse a la oposición y a las burlas. Los ángeles rebeldes eran unos enemigos que daban mucho miedo, y a sus hijos les gustaba hacer sufrir a los demás. Pero Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras fueron leales y se pusieron a trabajar durante décadas, quizás unos 50 años. Los 8 trabajaron sin descanso y poco a poco el arca empezó a tomar forma. Pero durante todo ese tiempo, Noé hizo algo más. A este patriarca se le conoció más tarde como predicador de justicia. En su papel de cabeza de familia, les puso el ejemplo a los suyos de lo que debían hacer. Predicarles a las personas y avisarles de lo que se les venía encima. Pero nadie más hizo caso. Parece que ni siquiera muchos de sus familiares. La gente no estuvo dispuesta a cambiar. Este hombre tan fiel y la gente que lo rodeaba
eran como el día y la noche, no se parecían en nada. Con razón la Biblia dice de Noé, por medio de esa fe, condenó al mundo. Por fin, Noé y su familia terminaron el arca, pero ahora necesitarían almacenar suministros para ellos y los animales que entrarían en ella. Tiempo después pasó algo increíble. Todo tipo de animales, tanto machos como hembras, fueron llegando y entrando en el arca. ¿Se imagina? Ellos mismos fueron a donde estaba Noé y entraron en el arca de dos en dos. Dios le había dicho a Noé que él y su familia entraran en el arca, porque en 7 días iba a empezar a llover. Seguro que la familia estaba muy ocupada metiendo lo que quedaba y organizándolo todo. Y quizás eso hizo que la gente se burlara todavía más de ellos. Pero cuando lo tuvieron todo listo y estaban todos adentro, Jehová mismo cerró la puerta. Y seguro que eso también le cerró la boca a todos esos burlones. ¿Qué pasó entonces? Que empezó a llover y llover. Las aguas crecieron durante 40 días y hasta cubrieron las montañas. Así Jehová eliminó la maldad de la tierra. Noé y su familia estuvieron a salvo en el arca por más de 1 año. Durante ese tiempo, las aguas fueron bajando. Entonces, el arca encalló en una montaña. Y más tarde Jehová les dijo que podían salir. Cuando salieron, le ofrecieron sacrificios a Jehová para darle las gracias por haberlos salvado. Dios prometió que nunca volvería a caer un diluvio como ese, y como señal o garantía de su promesa, le dio a la humanidad el arco iris. Qué bueno que esa familia fue valiente y que estuvieron dispuestos a ser diferentes a las personas que los rodeaban. Gracias a ellos, todos los seres humanos hoy día estamos vivos. Apreciamos su buena lectura, hermano Flores. Gracias. Vamos a abrir la Biblia antes de hacer la primera pregunta. Vamos a leer lo que dice Génesis 6, 5 y 6. Y por separado el versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? Muy bien. Hermana de Álvarez, Génesis 6, 5 y 6 y el versículo 9. Allá atrás el hermano Zárate y Hebreos 11, 7. Muy bien. Aquí con Karen. Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra, sintió un gran dolor en el corazón. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. Por la fe, Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Gracias. ¿Qué diría? ¿De qué maneras demostró valor Noé? A ver, Florecita, te escuchamos. Al predicarle a gente tan mala y enseñarles a sus hijos a ser diferentes. Muy bien. Esa es una. Hermano Robles. Y según Génesis 7:14, también de aceptar una comisión para la que él no estaba capacitado, sin embargo se dejó dirigir por Jehová para hacer el arca. Excelente. Él no tenía experiencia en ingeniería naval ni en carpintería. Hermana de Barroso.
Y también mostró valentía al no dejar que ni su familia ni él se vieran contagiados por la violencia y la maldad, de tal manera que Jehová lo consideró justo. Correcto. Hermano Esparza. También mostraba valentía porque cuando estaba haciendo el arca de seguro que le preguntaban, ¿verdad? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué va a servir? Y él tenía que decirles que el mensaje de condena de parte de Jehová es para que pues, los que no hagan caso van a ser destruidos. Entonces a gente, como se explica, ¿verdad? Era gente mala, gente, demonios inclusive andaban ahí endemoniados y así gente perversa, ¿verdad? Entonces, pues mucho valor se necesitó de parte de él. Seguro que él hasta los decía, vengan para que nos ayuden, vengan a ver el arca. Pero por eso, pues sí, requirió mucho valor. ¿Alguien sabe cuántos idiomas se hablaban en ese tiempo? Hermano Gama, Víctor. Uno, todavía Jehová no confundía a la gente con los lenguajes. Exacto. Entonces, ¿cómo era el mundo antes del diluvio? O sea, tenía algunas ventajas. Nada más la desventaja era la gente malvada que se desarrolló. Dana. Pues sí, habían logrado muchas cosas, habían dominado el trabajo del campo, la crianza de animales, la tecnología de ese momento y las artes, sumando a que la comunicación era muy fácil porque pues solamente hablaban una misma lengua. Tristemente, pues todo ese desarrollo humano de nada les sirvió porque la gente se llenó de crueldad y maldad, lo que llevó a Jehová a ponerle final a ese mundo. Exacto. Y tuvieron otra ventaja en cuanto a la edad, el tiempo que podían vivir, que se podía aprovechar. Hermana Magda, Águeda, perdón, ahí atrás. Sí, esa atalaya decía que el promedio de vida era más largo, por lo tanto disfrutaban de más conocimiento a través de los años acumulados, puesto que estaban más cerca de la perfección. Es cierto, ¿verdad? Y hermano Pérez, lo escuchamos. Sí, hermano, y aunque muchos decían y debatían de que los años eran, se manifestaban por meses, si fuera de esta manera, Malalet, él pudo haber engendrado a su hijo cuando tenía 5 años, era imposible. Eso verdaderamente nos da a saber que el tiempo que duraban era realmente los años que la misma Biblia dice. Y obviamente, pues eso fue lo que resultó. Muy buen comentario. Dice, ¿cuándo le pidió Jehová a Noé que construyera el arca? Hermana Saraí Esparza. Sí, esto fue cuando faltaban cerca de 40 o 50 años para el diluvio. Lo sabemos por lo que menciona el relato de Génesis 6, 9 al 18, ¿verdad? Donde dice que lo mandó a construir un arca y le dijo que tenían que entrar en el arca él, sus hijos y sus esposas, lo cual indica que sus hijos ya eran adultos y ya estaban casados. Es correcto. ¿Y cuándo supo Noé el día exacto en el que vendría el diluvio? Hermana Sara Barroso. Sí, tan solo 7 días, ¿verdad? Y fue cuando Jehová le dijo, ya, es tiempo y a entrar al arca tanto ellos como todos los animales, ¿verdad? Y lo bonito de aquí que se me hace es que dice la Biblia que Jehová hizo, ¿verdad? Que los animalitos por sí mismos fueran a ese lugar de refugio. No tuvo que Noé andarlos correteando, ¿verdad? Para meterlos, sino que Jehová hizo ese trabajo por ellos. Y no fueron en montón, ¿verdad? Fueron solo de 2 en 2. Un milagro que debió de haber impresionado a la gente de ese tiempo, pero no se fijaron en eso. ¿En qué año ocurrió el diluvio? Hermana de Bartolo. Fue en el año de 2370. Antes de esta era, ¿verdad? Así es. Pero Jehová le dijo, ¿con cuánto tiempo antes que la vida del hombre solo duraría 120 años? ¿A qué se refirió Jehová? ¿Pueden aclarar ese punto? Muy bien. Hermana Mireya.
Dice la referencia que fue la sentencia que Jehová dictó, ¿verdad? De ver la maldad y todo eso, aunque no se lo anunció a Noé hasta que solo faltaban 40 o 50 años. Dice que esa sentencia la dictó en el cielo. Así es, o sea que lo dijo en el año 2490 antes de nuestra era, 120 años antes que ocurriera el diluvio y cuando Noé tenía apenas 480 de edad. Porque según Génesis 7:11, vamos a leerlo. ¿Quién lo lee? Génesis 7:11. Aquí con la hermanita. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, ese día reventaron todos los manantiales de las extensas aguas profundas y se abrieron las compuertas de los cielos. Correcto. Otra pregunta, ¿por qué estamos seguros de que el diluvio fue real? Hermano Barroso. Sí, porque aparte de que hay indicios de que en otras épocas hubo personas que narraban que hubo un diluvio y hicieron algo para salvarse, lo que la Biblia dice pues es más real todavía porque sí aconteció y aparte hay personas que pudieron testificar de su acontecimiento. Después de que esto pasó, muchos años después, por ejemplo, se cita de Esdras, Ezequiel, y ya después de Jesús, en la época de Jesús, después de Jesús, él mismo citó, ¿verdad? De Noé, así como Lucas, el apóstol Pablo. Entonces ahí se muestra que realmente fue algo verídico, no una leyenda ni un cuento como aquellos que empiezan, había una vez y hubo un final feliz. No, esto fue realmente porque si investigamos más, como ya aquí nos muestra la información, de veras que hay pruebas contundentes. Correcto. Hermana Marisa. A medida que el tiempo fue pasando, los descendientes de Noé iban esparciendo esta noticia, pero al paso de los años hubo varias versiones que fueron cambiando. Por ejemplo, está la leyenda griega, la leyenda hindú y la leyenda babilonia y la leyenda centroamericana. Todos ellos hablan acerca de cómo sobrevivieron personas a una destrucción de agua. Entonces, sin duda, todo esto muestra que realmente es algo que es cierto, es verdad, aunque no lo muestran como dice las escrituras, pero hablaban de que hubo una destrucción y hubo sobrevivientes. Ándale, un hecho histórico que con el tiempo se distorsionó. Vamos a leer lo que dijo un testigo ocular. O sea, él vio el diluvio. Y vamos a ver qué dice Lucas 17, 26 y 27. Él estaba vivo en el tiempo del diluvio y sigue vivo hasta la fecha. Es la única persona. Hermano Padilla. Palabras de Jesús, aunque él estaba en el cielo, lo observó, ¿verdad? Dice, además, tal como sucedió en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, los hombres se casaban, a las mujeres les entregaban en matrimonio hasta ese día en que no entró en el arca y el diluvio vino y acabó con todos. Es un buen testimonio de una persona quien lo vio. Es exacto, ¿eh? ¿Alguien podría comentar sobre la imagen de los diferentes relatos que hay en muchas culturas del planeta? Hay alrededor de 50 semejantes al relato de la Biblia, porque como ya les dije, son una misma historia que se ha ido distorsionando. Hermana de Barroso. Sí, por ejemplo, esa leyenda, ¿verdad? Que dice que un hombre supo, ¿verdad? Y un pez, más bien el pez le anunció, ¿verdad? A esa persona que iba a haber un diluvio y entonces lo llevó a un lugar seguro para que no se ahogaran. Pero lo curioso es que ahí se ve que son puros hombres. Entonces, ¿cómo se iban a multiplicar, verdad?
Entonces es ilógico, ¿verdad? Esa leyenda. Pero se parece a la narración de la Biblia, ¿verdad? Al relato de la Biblia. ¿Qué pasó más de 100 años después del diluvio? Acuérdense de un hombre rebelde. Elías, ahí atrás. Extensión en Nimrod. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces él dijo, bueno, vamos a ser mejor que Dios, vamos a juntarnos todos, vamos a hacer una torre. Fue la torre de Babel, todas las personas se juntaron, dijeron, sí, ¿por qué no? Vamos a llegar hasta los cielos. Y ahí Jehová demostró que él era más poderoso y le cambió idioma a todo el mundo. Así es, ¿verdad? Hermana Mireya. Sí, se explica que Noé murió aproximadamente 2 años antes del nacimiento de Abraham, ¿verdad? Así que tuvo que ver o llegó a ver el juicio de Jehová contra toda la gente edificadora de esa torre, ¿verdad? Incluido Nimrod, y cuando se confundió el lenguaje. Así es, debió de haberle causado mucho sentimiento, ¿verdad?, a Noé. Piense en las lecciones. ¿En qué se parece nuestra época a los días de Noé? Pero antes vamos a volver a leer ahora el relato de Jesús de Mateo 24, 36 al 39. A ver, por favor, Salas. Ahora bien, el día y la hora no los sabe nadie, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, solo el Padre. Porque, tal como eran en los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días antes del diluvio la gente comía y bebía. Los hombres se cansaban y a las mujeres le entregaban en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Muy bien. Entonces, ¿en qué se parece nuestra época a los días de Noé? Hermana Lupita. Sí, hermano, gracias. Pues al igual que en aquel tiempo, ahorita también las personas están centradas en su vida cotidiana, en sus problemas, en casarse, en todo lo que a ellos les interesa, pero no se interesan en las cosas espirituales por llegar a conocer a Jehová, la verdad, e incluso se burlan de nosotros también como se burlaron de Noé. Es cierto, hermana Susi, escuchamos tu comentario. Sí, como ya mencionó la hermana, pues lo podemos ver cuando andamos predicando de casa en casa, pues las personas están muy concentradas en trabajos, diversiones y no les queda tiempo para escuchar el mensaje de Jehová. Muy bien. Y si se fijan que Jesús no hace mención de la maldad que había en aquel tiempo. O sea, él se centró en que estaban la gente de ahora envuelta en la vida cotidiana. Ya no se diga de la maldad, porque eso también nos afecta a nosotros. ¿Qué le enseña el ejemplo de Noé sobre la importancia de ser organizado? Hermano Gama. Predicar, hacer un arca, atender a su familia físicamente y espiritualmente. Todo eso requería mucho esfuerzo y mucha organización de parte de Noé. Así que no podemos hoy decir nosotros que no podemos, ¿verdad?, con algunas actividades. Más bien necesitamos aprender de esa organización y podemos lograr todos los objetivos. Excelente. ¿Y qué le enseña el ejemplo de Noé sobre la importancia de ser trabajador? Ivania. Sí, pues si Noé no hubiera sido trabajador y le hubiera dado flojera hacer todo lo que Jehová le pedía, pues nunca hubiera terminado. Y así pues Jehová no hubiera podido salvarse ni él ni su familia. Entonces, por eso también, por ejemplo, me enseña que yo también debo ser igual trabajadora y también ser activa para, por ejemplo, ya sea para las cosas de Jehová o hasta en las cosas que uno debe de hacer diariamente. Y así también eso le agrada a Jehová, ya que él también es muy trabajador. Muy bien, que no se te olvide para que sigas siendo trabajadora. Y en cuanto a ser paciente, ¿qué nos enseña? Ahí con la hermana Rosy.
podemos imaginar cómo se sintió Noé cuando a la par que él estaba trabajando, estaba predicando, pero nadie lo quería escuchar, ¿verdad? Entonces él no por eso dejó de hacerlo, porque se le conoció como predicador de justicia. Esto nos indica que nunca dejó de hablarle a las personas de lo que él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Aunque su paciencia podríamos decir que no dio mucho fruto porque nadie más que su familia se salvó, él continuó predicando. Es lo que Jehová quería y es lo que él hizo. Así es que podemos aprender mucho de esa paciencia. Si nuestra predicación o nuestro servicio a Jehová quizás no da el fruto que quisiéramos, pues eso se lo dejamos a Jehová, pero nosotros con paciencia tenemos que seguir obedeciéndolo. Excelente comentario, hermana. ¿Y de qué maneras puede usted copiar el ejemplo de valor de Noé? Naomi. Gracias. Bueno, a Noé no le dio miedo ser diferente de las personas que lo rodeaban, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, en la escuela debo ser valiente y que no me dé miedo comportarme o ser diferente a mis compañeros y cuando pueda, pues defender el nombre de Jehová y hacer lo que le agrada. Eso es ser valiente. Muy bien. ¿Cómo se relaciona este relato con el propósito de Jehová y el tema principal de la Biblia? Isha. Sí, gracias. Pues se relaciona con el propósito de Jehová porque Jehová quiere limpiar, ¿verdad?, la tierra de la maldad y que su nombre sea santificado. Y pues el tema principal de la Biblia es que eso precisamente se santifica su nombre por medio del reino. Entonces, cuando Jehová limpió la tierra, ¿verdad?, de la maldad, pues por un tiempecito, pues los que sobrevivieron, pues lo adoraron solamente a Jehová. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad?, que Jehová quiere y eso se va a cumplir en el futuro. Muchas gracias, Isha. Buena respuesta. Finalmente, una pregunta personal. ¿Qué me gustaría preguntarle a Noé cuando resucite? Isha Londra, acá adelante. Sí, ya que en ese tiempo todavía no había Biblia ni publicaciones, me gustaría preguntarle cómo fue criar a sus hijos en un ambiente así y cómo fortalecía él su fe y la de su esposa. Excelente. Pues con esto damos por concluida esta valiosa lección. Hermano Betancourt, muchísimas gracias. Así a quienes ustedes le ayudaron con sus buenos comentarios. Esta noche fue un poco especial, en el sentido de que a quienes tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser pastores, no se centró en ayudarnos a cómo serlo. Primeramente tengo que entender mi responsabilidad y por qué tengo que ser un buen pastor en todo el sentido de la palabra para cuidar el rebaño de Jehová. Sino también vimos lo que hacía Jehová o lo que pensaba Jehová con aquellas personas que decían cuidar su rebaño y lo maltrataban. En eso nos centramos. También estuvimos analizando, en el caso de Noé, cómo obedeció a Jehová, sin importar lo que otros pensaban. Pero ustedes en especial, hermanos, y en específico, ¿qué se llevan esta noche? En específico, hermana Karen, por favor. Tanto el video y la lectura de esta semana aprendimos que el que haya pastores cariñosos y valientes, pues tienen un propósito divino y también están reflejando las cualidades de Jehová. Bien, gracias. Hermano Miguelito, por favor. ¿Qué se lleva usted esta noche? Bueno, pues yo que tengo que ser respetuoso con los ancianos y a obedecerlos. Sí, correcto, hermano Miguelito. Hermana Rosy, por favor, de manera específica, ¿qué se lleva esta noche? En las perlas, cómo es que Jehová, aunque es todopoderoso, tiene cargas, ¿verdad? Entonces, qué triste sería que pudiéramos nosotros tal vez llegar a ser una carga y poder entristecer ese corazón tan grande, tan amoroso y poderoso, que yo pudiera llegar a ser una carga para él. Correcto, muchas gracias. Esta noche hablamos acerca de los pastores y tal vez vimos como pastores varios campos de oportunidad. Esta reunión nos motivó a eso. La siguiente semana hablaremos ahora
por todos, o nos estará incluyendo a todos. ¿Soy un higo bueno o soy un higo malo? Estará muy profundo porque ahora nos ayudará a hacer un autoexamen a cada uno de nosotros. Así como también en el estudio bíblico de congregación, analizaremos el ejemplo de Sara, de aquella mujer guapísima. ¿Qué sacrificios hizo? Los estaremos analizando la próxima semana con la bendición de Jehová. Queremos leerles, hermanos, anuncios y recordatorios para el mes de agosto del año 2026. Para las congregaciones. Campaña mundial en septiembre de 2026. Como ya se anunció, el mes que viene tendremos una campaña mundial en la que presentaremos el folleto Disfrute de la vida. Quienes decidan ser precursores auxiliares ese mes podrán optar entre el requisito de 15 o de 30 horas. Además, se presentará un discurso especial en las congregaciones de todo el mundo con el título ¿Cómo puede ayudar en la Biblia? Invitemos amablemente a asistir a todos aquellos que muestren interés durante la campaña. En nuestra congregación se presentará en la última semana de septiembre. Punto número 2. Invitación a las personas interesadas a ver el episodio 2 de las buenas noticias según Jesús. Como se anunció en el informe 5 del Grupo Gobernante del año 2026, en septiembre de 2026 a febrero de 2027, en las visitas del superintendente del circuito se mostrará el episodio 2 de las buenas noticias según Jesús, parte 1. El video reemplazará el discurso público del superintendente del circuito. Si ya sabe la fecha en que se presentará el video, debe anunciarse. Asegúrese de invitar a sus revisitas, estudiantes de la Biblia y otras personas interesadas a dicha reunión. 3. Discurso especial del 2027. Se presentará la semana del 8 de marzo. Las congregaciones que tengan la visita del superintendente de circuito o la asamblea, esa semana lo presentarán una semana antes. 4. Conmemoración del 2027. El lunes 22 de marzo celebraremos la Cena del Señor. Esa semana no tendremos reunión de entre semana. La conmemoración del 2028 será el domingo 9 de abril y la del 2029 el jueves 29 de marzo. 5. Resolución de donaciones mensuales a la obra mundial. Se va a presentar a la congregación una resolución para enviar mensualmente durante el próximo año de servicio, donaciones para la obra mundial. La sucursal utiliza esos fondos para apoyar diversas actividades que beneficien a las congregaciones como renovar y construir salones del reino y salones de asamblea, atender incidentes que afectan a instalaciones teocráticas como desastres naturales, incendios, robos o actos de vandalismo, proporcionar servicios tecnológicos o similares, y colaborar con los gastos de viaje de los siervos especiales de tiempo completo que sirven en el extranjero y son seleccionados para asistir a asambleas internacionales. 6. Posible escasez de alimentos. En su amor, Jehová nos advirtió que en los últimos días habría hambre. Muchos países han experimentado en los últimos tiempos un aumento del costo de los alimentos y los suministros agrícolas. ¿Cómo podemos prepararnos para la época de escasez? Se nos anima a todos a llevar una vida sencilla y tener una vida razonable y cantidad razonable también de alimentos no perecederos para usarlos en tiempos de necesidad. Les informamos, y los informes indican también que muchos publicadores han adoptado estas medidas y que están dispuestos a dar lo que tienen. Tales actos nos recuerdan a los macedonios, quienes, a pesar de su profunda pobreza, rogaban con insistencia que los dejaran compartir sus recursos con los hermanos necesitados. Estamos seguros de que Jehová está muy contento con los esfuerzos que ustedes hacen a este respecto. Muchos publicadores les ha resultado útiles las siguientes sugerencias. 1. Comprar alimentos cuando están más baratos. 2. Obtener alimentos que proporcionan alimento o que pueden criar y vender. Animales.
3. Conservar alimentos, tal vez secándolos, enlatándolos o curándolos. 4. Identificar programas de ayuda o capacitación agrícola financiada por el gobierno. 5. Evitar el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, si estos no son aptos para el consumo humano, tal vez se puedan usar como fertilizante o alimento para animales. 6. Conservar el agua. Quizá los publicadores puedan cultivar sus propios alimentos. Incluso los que no dispongan de terreno pueden cultivar alimentos en recipientes instalando en azoteas o balcones, si las leyes lo permiten. Al hacerlo, tengan en cuenta las siguientes sugerencias. 1. Planten de forma escalonada una variedad de cultivos de periodo de crecimiento corto. 2. Aumenten la cantidad de semillas plantadas para obtener una cosecha más abundante. 3. Usen semillas de calidad superior. 4. En lugar de vender inmediatamente los productos cosechados, tal vez pueda almacenarlos para uso futuro y venderlos después a un precio más alto. 5. Si tiene tierras de cultivo sin usar, vean la posibilidad de que otros publicadores las usen. 6. Quienes tienen menos experiencia en el cultivo de alimentos pueden beneficiarse de la ayuda de aquellos que no con más experiencia en los métodos de cultivo locales. 10. Desde luego, confiamos plenamente en la promesa de Jehová que satisfará nuestras necesidades. Al mismo tiempo, comprendemos que Él espera que hagamos lo posible que esté en nuestro alcance para atender nuestras propias necesidades. Hacerlo nos aporta un sentimiento de dignidad y satisfacción. Leamos Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Eclesiastés 5, 18. Esto es lo que yo he visto, que es bueno y apropiado, que una persona coma y beba y disfrute de todo el duro trabajo. En lo que tanto se esfuerza bajo el sol durante los pocos días de vida que el Dios verdadero le ha dado, pues esa es su recompensa. Que Jehová bendiga los esfuerzos que hacen para mantener a sus familias mientras aguardamos el tiempo en que la tierra habrá grano en abundancia. Finalizamos, hermanos, nuestra reunión cantando por último la canción 60, Hay vidas en juego. Texto temático, Ezequiel capítulo 3, versículo 17 y 19. Canción 60 y al finalizar escucharemos los 147 asistentes la oración final. Que pasen buenas noches. Si usted quiere ser la misma persona delante de los hermanos y delante de Jehová, escriba, también en privado, quiero ser fiel. Y cuando una persona es la misma en público y en privado, puede vivir con una paz que ninguna doble vida puede dar. Jehová quiere que seamos sinceros y honrados en todas las cosas, en todas, no solo en la congregación, no solo cuando estamos con hermanos, no solo cuando alguien nos está mirando, también en la manera en que usamos el tiempo, en cómo tratamos a nuestra familia, en cómo manejamos el dinero, en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que permitimos que entre en la mente y en las motivaciones que hay detrás de nuestro servicio. Pablo dijo en Hebreos 13:18 que deseaba comportarse honradamente en todas las cosas. Esa también debe ser nuestra meta, no dejar zonas escondidas donde la honestidad no entre, no decir, en esto soy espiritual, pero en esta otra área prefiero hacer las cosas a mi manera. Esa frase describe una lucha real. A veces uno no quiere abandonar a Jehová, pero sí quiere reservarse un pequeño espacio donde no se le corrija, un área donde la conciencia no moleste tanto, pero el corazón no se divide sin consecuencias. Lo que dejamos fuera de la obediencia termina afectando lo que sí decimos entregar. Y ese es el engaño de las áreas que uno quiere reservarse. Al principio parecen pequeñas y controlables,
uno piensa, esto no toca mi servicio, esto no afecta mi fe, esto es algo personal. Pero el corazón no funciona por partes separadas. Lo que permitimos en un rincón termina afectando toda la casa. Y cuando una parte de la vida se resiste a Jehová, tarde o temprano, esa resistencia empieza a enfriar lo demás. El párrafo también nos recuerda algo muy serio. Jehová detesta a las personas retorcidas, pero tiene una amistad estrecha con las que son rectas. Esa diferencia es muy fuerte. Una persona retorcida no es simplemente alguien imperfecto. Todos somos imperfectos. Esa diferencia es necesaria. Jehová no rechaza a alguien por estar luchando con una debilidad. Si fuera así, ninguno tendría esperanza. Lo que él detesta es la falsedad, la apariencia cuidada, mientras por dentro se protege lo que está mal. Una cosa es caer y querer levantarse. Otra, muy distinta, es aprender a vivir cómodo en la contradicción. La persona retorcida es la que vive con doblez. Dice una cosa y hace otra. Aparenta una cosa delante de los hermanos, pero en privado alimenta otra vida. Aprende a esconder, a justificar, a actuar. En cambio, una persona recta no es perfecta, pero sí es sincera. Cuando falla, lo reconoce. Cuando necesita ayuda, la busca. Cuando ve algo mal en su corazón, no lo maquilla. Quiere agradar a Jehová de verdad, no solo dar una buena impresión. Y con ese tipo de persona, Jehová tiene una amistad cercana. Qué hermoso pensar en eso. Jehová no está buscando personas que nunca se equivoquen. Está buscando corazones honestos, personas que no juegan a la apariencia, personas que desean ser limpias por dentro, aunque todavía estén luchando con su imperfección. El párrafo 8 nos lleva entonces a una pregunta directa. ¿Qué mala conducta tenemos que evitar? Y la respuesta va directo al punto. El que habla la verdad en su corazón no finge obedecer las leyes de Dios en público y luego las desobedece en privado. Esa frase debería hacernos pensar, porque ese es el peligro de una doble vida. Por fuera, todo parece normal. La persona asiste a las reuniones, comenta, participa, saluda, sonríe, y quizás esa es la parte más peligrosa, que todo pueda seguir pareciendo normal. La rutina religiosa puede continuar mientras el corazón se va enfriando. Los demás tal vez no noten nada, porque la persona aprendió a funcionar. Pero Jehová no mira solo si seguimos funcionando, mira si seguimos cerca. Y estar activo no siempre significa estar sano por dentro, pero en privado empieza a desobedecer a Jehová en cosas que otros no ven. Eso es lo que Isaías denunció. Eso es lo que Jesús condenó. Y eso es lo que hoy tenemos que evitar. La hipocresía no siempre empieza de manera escandalosa. Muchas veces empieza poco a poco y por eso es tan peligrosa. Nadie se levanta un día diciendo, hoy voy a alejar mi corazón de Jehová. Normalmente el proceso empieza con detalles pequeños. Primero, la persona empieza a dudar de alguna norma de Jehová. Tal vez no lo dice, pero por dentro empieza a pensar, ¿será que esto de verdad aplica hoy? ¿No será demasiado estricto? ¿Será que Jehová espera demasiado? ¿Qué tiene de malo si lo hago con cuidado? La duda, cuando no se atiende, empieza a debilitar la confianza. Santiago comparó al que duda con una ola del mar
empujada de un lado a otro por el viento. Esa imagen describe muy bien lo que pasa cuando el corazón pierde estabilidad. Hoy piensa una cosa, mañana otra. Un día quiere obedecer, otro día busca excusas. Y poco a poco la persona deja de estar firme. Después viene el segundo paso. Empieza a desobedecer en asuntos que le parecen pequeños. Y aquí está el peligro. Como la falta parece pequeña, la persona se convence de que no pasa nada. Tal vez consume contenido que sabe que no le hace bien espiritualmente, pero se dice, solo fue un rato. Tal vez empieza a hablar de una manera que antes no habría aprobado. Tal vez hace pequeñas concesiones en el trabajo, en la escuela o en el uso del tiempo. Tal vez empieza a justificar conversaciones, amistades o hábitos que van debilitando su espiritualidad. Cada cosa por separado parece mínima, pero juntas van formando un camino. Un camino no se forma con un solo paso, se forma repitiendo pasos pequeños en la misma dirección. Así pasa con la conciencia. Una concesión aislada puede parecer poca cosa, pero cuando se repite, empieza a crear permiso interior. Y cuando el corazón se da permiso, muchas veces, después le cuesta volver a sentir alarma ante lo que antes le preocupaba. Y luego viene el tercer paso. Como no hay consecuencias inmediatas, la persona se atreve a más. Eso pasa muchas veces. Como nadie se dio cuenta, como no hubo disciplina, como no pasó nada visible, la conciencia empieza a acostumbrarse. Lo que antes incomodaba, ahora se tolera. Lo que antes parecía peligroso, ahora se ve normal y la persona empieza a avanzar en una dirección que jamás habría aceptado al principio. Es como una pequeña grieta en una pared. Al comienzo casi no se nota, pero si no se atiende, con el tiempo se abre más, debilita la estructura y puede causar un daño grande. Así pasa con la conciencia. Las pequeñas desobediencias no tratadas pueden abrir grietas en la sinceridad del corazón. Finalmente, el párrafo muestra el resultado. La adoración se convierte en pura hipocresía. Ese es el punto más triste. La persona sigue haciendo cosas religiosas, pero el corazón ya no está ahí. Sigue diciendo palabras correctas, pero por dentro se ha enfriado. Sigue aparentando obediencia, pero en privado ha dejado de someterse a Jehová. Y lo más peligroso es que quizás los demás no lo noten, pero Jehová sí. Eclesiastés 8:11 explica que cuando una mala acción no recibe castigo de inmediato, el corazón se siente inclinado a hacer lo malo. Eso es muy real. A veces uno piensa, si no pasó nada, entonces no era tan grave. Pero el hecho de que no haya consecuencias visibles no significa que Jehová no lo vea. Significa que todavía hay tiempo para corregir. Escriba en los comentarios, voy a corregir a tiempo. No mañana, no cuando el problema crezca, no cuando ya sea más difícil salir. Si Jehová nos está dando esta advertencia hoy, es porque todavía podemos ajustar el rumbo. Así que deje esa frase como una decisión personal. Voy a corregir a tiempo. Esa frase no debería producir miedo, sino urgencia sana. Jehová ve, pero también da tiempo. Y ese tiempo no es para seguir igual. Es una oportunidad para detener el proceso antes de que cause más daño. A veces la misericordia de Jehová
se manifiesta precisamente así, permitiéndonos escuchar una advertencia antes de que el corazón se endurezca más. Y ese es el punto positivo. Todavía podemos corregir. Por eso el párrafo termina con una actitud que queremos cultivar: ser sinceros y honrados en todas las cosas. No queremos vivir con miedo a ser descubiertos. Queremos vivir con la tranquilidad de un corazón limpio. Queremos poder orar a Jehová sin sentir que estamos escondiendo algo. Esa es una de las mayores bendiciones de una vida sincera: poder hablar con Jehová sin actuar, no tener que evitar temas en la oración, no sentir que cada palabra choca contra algo que estamos ocultando. Cuando el corazón está limpio, aunque siga siendo imperfecto, la oración respira mejor y uno vuelve a sentir que estar cerca de Jehová no es una carga, sino un refugio. Queremos que lo que decimos con los labios esté unido a lo que somos por dentro. Entonces, hagamos algunas aplicaciones prácticas. Primero, examinemos si hay alguna norma de Jehová que hemos empezado a cuestionar de manera peligrosa. No hablamos de preguntas sinceras para entender mejor. Hablamos de esa clase de duda que busca permiso para desobedecer. Si encontramos algo así en el corazón, atendámoslo rápido. Oremos, estudiemos, busquemos ayuda espiritual antes de que esa duda se convierta en una decisión mala. Segundo, cuidemos lo que hacemos en privado. Lo privado revela mucho. Cuando nadie nos ve, cuando estamos solos con el teléfono, cuando estamos lejos de la congregación, cuando nadie puede revisar nuestras decisiones, allí se demuestra si la verdad está de verdad en el corazón. Tercero, mantengamos una oración sincera. La oración nos protege de la hipocresía, porque delante de Jehová no se puede actuar. Él ya sabe todo. Cuando oramos con honestidad, reconocemos lo que somos, lo que sentimos, lo que nos cuesta y lo que necesitamos cambiar. Esa clase de oración mantiene el corazón vivo. Cuarto, no carguemos solos con luchas serias. Si alguien siente que está empezando a vivir una doble vida, ese no es el momento de esconderse, es el momento de pedir ayuda. Los ancianos no están para destruir a quien quiere volver, están para ayudarlo a recuperarse espiritualmente. A veces lo que más retrasa la recuperación no es solo la debilidad, sino el miedo a ser visto de otra manera. Miedo a decepcionar, miedo a perder la imagen, miedo a que alguien piense distinto de nosotros. Pero seguir escondiendo una doble vida cansa más que pedir ayuda. Hablar a tiempo puede doler, sí, pero también puede ser el primer paso hacia una conciencia más limpia. Jehová no humilla al que quiere volver, le abre una puerta para dejar de cargar solo. La restauración empieza cuando dejamos de fingir y empezamos a hablar con la verdad. Quinto, los padres pueden enseñar a sus hijos algo muy valioso. No basta con obedecer por fuera, hay que amar lo que Jehová enseña. Un hijo que solo aprende reglas puede obedecer mientras lo están mirando, pero un hijo que aprende a amar a Jehová tiene más fuerzas para hacer lo correcto incluso cuando está solo. Sexto, los ancianos también deben recordar que su ejemplo pesa mucho. La congregación escucha lo que se enseña desde la plataforma, pero también observa cómo se vive fuera de ella.
Cuando hay coherencia, los hermanos se fortalecen. Cuando hay contradicción, pueden sentirse confundidos o desanimados. Y a los jóvenes bautizados, este tema también les habla directamente. Están en una etapa donde muchas decisiones privadas empiezan a formar patrones. Cuiden desde ahora la sinceridad interior. No construyan una vida doble. No permitan que el corazón se acostumbre a esconder. Ser limpio por dentro desde joven es una protección para toda la vida. Así que hoy salgamos con una idea clara. Jehová no quiere solo labios religiosos, quiere corazones cercanos. No quiere que digamos una cosa en la reunión y vivamos otra en privado. Quiere que nuestra adoración sea completa, sincera, limpia y real. Por eso pidámosle que nos ayude a hablar la verdad en el corazón, que nos ayude a ser honestos en todas las cosas, que nos ayude a corregir a tiempo cualquier señal de doblez y que nuestra vida, tanto en público como en privado, le diga a Jehová lo mismo que nuestros labios: quiero estar cerca de ti. Al terminar esta reflexión, no nos quedemos pensando en otras personas. Llevemos este tema a nuestro propio corazón. Jehová no nos está pidiendo una vida perfecta, nos está pidiendo una vida sincera. Él sabe que vamos a luchar, que vamos a cometer errores y que habrá momentos en los que necesitaremos levantarnos otra vez. Pero mientras sigamos siendo honestos con Él y no dejemos de buscar su ayuda, siempre encontraremos un Padre dispuesto a guiarnos. Por eso, no permitamos que la rutina sustituya al amor, ni que la apariencia ocupe el lugar de la sinceridad. Que lo que somos cuando nadie nos ve sea lo mismo que procuramos ser delante de la congregación. Esa clase de integridad no se construye en un día, se fortalece decisión tras decisión cada vez que elegimos hacer lo correcto porque amamos a Jehová. Así que salguemos hoy con una oración sencilla en el corazón. Jehová, ayúdame a seguir siendo la misma persona delante de ti y delante de los demás. Si mantenemos esa actitud, no solo hablaremos la verdad con nuestros labios, también la estaremos viviendo desde el corazón. Y esa es la clase de adoración que alegra a Jehová.